Detalles del momento. Buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Muchísimas gracias por esta su sintonía nacional a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. En horario nocturno de 8 a 9 puede sintonizarnos a través de Canal 15 de televisión, en este preciso instante en nuestro Facebook Live y cuando usted lo desee en nuestra plataforma de YouTube. Puede también escucharnos de 4 a 5 de la tarde a través de la poderosísima señal de Radio 800. Esta es la audición o la edición correspondiente a hoy 29 de julio del año 2020. Vamos a tener hoy un programa especial. Vamos a estar conversando con Carlos Fonseca Terán, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, alrededor del tan emblemático momento que está viviendo el Foro de Sao Paulo, el 30 aniversario de su fundación, sobre el cual el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, hizo una brillante exposición en el recorrido que ha tenido esta organización partidaria latinoamericana a lo largo de estas 13 décadas. Pero antes tengo que irme necesariamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. Cuidado con las tarjetitas. Una de las particularidades insoslayables en la competencia bancaria es sin duda la tarjeta de crédito. De estas existen en diferentes rangos y modalidades para satisfacer los gustos más exigentes, partiendo, claro, de la capacidad de ingresos de cada quien. Desde 1990 a esta parte, cuando el neoliberalismo acabó con empresas y negocios de todo calibre para privatizarlos a precios de guate mojado, es decir, por cualquier cosa, y donde por supuesto el sistema financiero nacional era uno de los platos más apetecidos de los capitalistas salvajes, se fue también el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, que fueron recontraordeñados por la administración de Violeta Barrios de Chamorro, al conceder préstamos a todos sus allegados que desviaron prendas que nunca pagaron, porque de los millones que entregaron y recibieron, no devolvieron un solo centavo. Y todo lo que se les dio para producir, entre comillas, se los gastaron en hoteles, playas y aviones. Y aquello fue tan oneroso, un robo tan burdo, que ni la misma prensa SA de la carretera norte, de la que entonces la presidenta de la República, Violeta Barrios Chamorro, era socia y dueña, y junto a su yerno Antonio Lacayo, que era esposo de la directora del mismo periódico, Cristiana Chamorro, no pudieron salvarse de las críticas, porque todo aquello expedía un hedor macabro. Recuerdo que hubo un intento muy cosmético por hacernos creer que aquellos que se habían enjaranado con el Banco Nacional de Desarrollo o el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, BANI, debían pagar. Y para hacérnoslo creer, se hizo en algunos canales de televisión una campaña en la que aparecía un productor pidiendo un préstamo a esas entidades financieras del Estado, que por supuesto los concedía, y acto seguido aparecía el mismo productor, acompañado de su guapa esposa, la marimba de chavalos, y una guía turística en su bolsa donde destacaba la espectacular e iluminada Torre Eiffel. Tengo bien presente cómo aquella merienda de negros al final terminó hundiendo al Banco Nacional de Desarrollo, BND, y al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, BANI, a pesar que el gobierno de Violeta Barrios Chamorro,
con el cuento de salvar esas entidades bancarias, les inyectó sus buenos cientos de millones de córdobas, aunque al final también se dedujo que aquello era solo una mampara, como para que se pensara que se hizo el esfuerzo, aunque no se haya logrado el objetivo, que no era otra cosa que el de salvar de la quiebra a muchos empresarios, a los que todavía les vemos la hacha y ahora en plan de políticos, pero también como honestísimos banqueros. Por ejemplo, el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, BANI, adquirido por 4 centavos por Donald Spencer, ¿se acuerdan? Y más tarde por los Zamora, nació lo que ahora conocemos como la FICE, que compró el edificio por una cifra ridícula que se estableció sobre una base de 13 millones de dólares, pero de lo que al final se conoció que nunca llegó ni al 30% de ese total. Y para que tengan una idea del chanchullo, solo el edificio, que antes se conocía como el Óscar Pérez Casar, ahora sede nacional de la FICE, estaba valorado en muchísimo más, pero muchísimo más que los 13 millones de dólares que nunca se pagaron. Claro, una vez que la banca privada se estableció formalmente, vinieron los grandes negocios bancarios y entre ellos, por supuesto, las tales tarjetas de crédito, sobre las cuales tengo que advertir mucho cuidado en su uso, porque efectivamente sirven, pero si nos desbocamos en su uso y terminamos financiando cosas que no debemos, podemos terminar en la quiebra total. Y ahí se van casas, y ahí se van patrimonios, y ahí se va el esfuerzo de toda una vida, porque los banqueros no tienen alma, solo calculan en base a los números en frío. Antes de abril de 2018, que algunos banqueros asumieron el rol de patrocinadores del fallido golpe de Estado, apostando a que un gobierno puesto por ellos les haría echarse a la bolsa millones y millones de dólares de una manera más acelerada. Los requisitos para tener una tarjeta de crédito eran fáciles, porque como había una economía más sólida, había más empleo y el nivel de vida de los nicaragüenses crecía como la espuma, entonces las tarjetas de crédito se repartían como naipes para endeudar a los incautos y te las ofrecían en las gasolineras y hasta por teléfono de manera gratuita. En ese tiempo el cuadro económico de quien la tomara no era tan importante y hasta aquellos que tienen ingresos de hasta menos del salario mínimo podían tener la propia, siempre y cuando existiese el respaldo de un fiador solidario en la mayoría de los casos, aunque hubo bancos que las ofrecieron sin ese requisito en la lógica de sus promociones. Lo anterior lo dejo como introducción al tema y partamos de que no está mal que existan las tarjetas de crédito. Después de todo, quienes las usan salen de algunas emergencias gracias a ellas. Sin embargo, sabiendo que vivimos de cabeza en una sociedad de consumo, aspecto por demás progresivo, debemos tener mucho cuidado con el uso que les damos, por la inexistencia de una ley que las regule y por la aceptación nuestra de las condiciones a la hora de adquirirlas cuando firmamos el contrato, pues de todas formas, si algo no nos parece, eso no está sujeto a discusión. Simplemente optamos por una de dos, o sí o no, pues la letra menuda no está en discusión porque el acuerdo no es para beneficiar al cliente, pero sí al emisor. El asunto es que las tarjetas de crédito nos pueden salvar o nos pueden hundir de acuerdo al criterio que aplicamos para su uso. Los que las expiden no tienen ningún problema porque nunca perderán, pues de previo a cualquier contratación ellos están asegurados. Los que pueden tener problemas son quienes se las usan para financiarse.
atraídos por los pagos mínimos sobre los cuales hay que tener una disciplina y control absoluto para no montarse sobre ellos, creyendo que de alguna forma con la cuota mensual se amortiza la deuda principal sin saber que lo que mayormente se paga son únicamente intereses, mientras el banco celebra que exista siempre una deuda que cobrar. Los bancos, tiendas o empresas en Nicaragua que expiden tarjetas de crédito viven como en cualquier otra parte del mundo de los intereses, con la diferencia de que aquí se añade el deslizamiento de la moneda, el manejo de la cuenta, intereses por mora y otros rubros que hacen difícil cancelar la deuda una vez que ésta ha llegado al límite. Por encima de eso, en no pocos casos nos obligan a pagar la renovación de las tarjetas de crédito con la certeza de que en el cobro nos vendrán reflejados los 35 dolaritos para el pago de la misma, cuando a ellos no les cuesta ni el dólar la confección de la tarjeta. Y a eso llamo yo un negocio redondo, a costo de los miles y miles de tontos, pues mientras para el tarjetaviente es solo un cúmulo más al detalle de la facturación, para ellos el banco es una millonada de córdobas o dólares sin esfuerzo alguno, que solo trasladan digitalmente al centro madre de la red computarizada. Y creo que en ese sentido deberían al menos tener algunas consideraciones para los tarjetahabientes antiguos que han mantenido una tradición de pago impecable. Sin embargo, eso difícilmente está en los números fríos de los banqueros. Otro aspecto ingrato de los bancos, que nos la ponen de oro para que caigamos en la trampa de las tarjetas, es lo que hacen los fiadores. Los fiadores son firmas solidarias que muchas veces se estampan para certificar la honradez de una persona que desea un crédito. Pero muchas veces ocurre que la confianza se traiciona y los que vinieron a pedirnos un favor se irresponsabilizan, no cumplen con sus obligaciones y al final terminan dejando en la calle al que le extendió la mano, o en otros casos los mandan a la cárcel. Esto, por supuesto, no es nuevo. Yo entiendo que si avalo a una persona con mi firma para que le otorgue un crédito es porque creo en ella. Y si me traiciona o me queda mal, no hay más que pagar el riesgo que tomé estampando mi firma, porque también pude haberme negado a ello. Y de eso estoy totalmente claro. Como dije al comienzo, las tarjetas de crédito no son malas porque salvan. Pero lo que sí definitivamente está mal es el sistema. Y tan malo que ahora ciertas casas comerciales y hasta restaurantes, bueno, cuando la gente los visitaba, ahora con la pandemia es otra cosa, pero cuando suceden estos son locales de comidas y bebidas, aceptan tarjetas de crédito siempre y cuando uno permita que sobre la facturación neta de lo que se compre o consuma se añada un cobro de un 6%, que no es otra cosa que el cobro que hacen los bancos a esos restaurantes o centros comerciales que al verse esquilmados afectan también al cliente. Y así la cadena se vuelve un verdadero chorizo de corrupción, reflejado muy bonitamente en el estado de cuenta. Nuestra reflexión, entonces, va dirigida a todo ciudadano que sea usuario de las tarjetas de crédito. Y más a aquel que por vanidad, fachentada o hasta ignorancia cree que entre más tarjetas tienes, más importante es. Pues sé de algunos que hasta se empinan cuando orgullosamente nos muestran las enormes ristras de Visas, Mastercard, Credomatic, Visas u otras. Eso no lo hace a uno más importante, nos hace más deudores. Y los únicos que sacan ganancias de ello son los bancos que las extienden y que deberían ser sujetos de una revisión por parte de la Asamblea Nacional
para meter en cintura a muchos bancos que en el actual contexto se aprovechan de las pequeñas y medianas empresas que han sufrido por el vandalismo impuesto al país a raíz del 18 de abril. Quise abordar sobre las tarjetas de crédito porque nuevamente los celulares están siendo marcados desde los call centers para ofrecerlas. Y aunque esa es la evidencia de que el país va en la ruta de su recuperación económica, tengamos cuidados. Que si la sabemos usar, somos irresponsables y no tenemos capacidad de pago, entonces no son tarjetas de crédito las que nos van a ofrecer, sino un caramelo envenenado, que a la hora de ser cobrado, créanme, los va a volver locos y querrán que la tierra se los trague. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos vamos a una pausa comercial. A nuestro regreso estaremos hablando de Hugo Chávez en el 66 aniversario de su natalicio, de las visitas que hizo a Nicaragua, y posteriormente con Carlos Fonseca Terán, hablando sobre el 30 aniversario de la fundación del Foro de Sao Paulo, una sociedad de partidos políticos latinoamericana sustancialmente, políticamente e ideológicamente sólida. Volvemos, quédese con nosotros. Coincidentalmente, mientras el Foro de Sao Paulo celebraba ayer el 30 aniversario de su fundación, tema sobre el cual voy a estar hablando en unos breves momentos, en unos breves minutos, con Carlos Fonseca Terán, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. También estaba cumpliendo años. Se celebraba y se recordaba el 66 aniversario del natalicio del expresidente de Venezuela, que en paz descanse, Hugo Chávez Frías. Hablar de Hugo Chávez Frías es meternos a un tema del cual nunca podríamos terminar, nunca podríamos ponerle punto, sobre todo en su relación con Nicaragua. Hay mucho que agradecer a este hombre valiente, con un talento, con una locuacidad, con un fundamento ideológico que es un referente indudablemente de toda Latinoamérica. Pero queremos resumir en unos breves minutos lo que representó Hugo Chávez como un agradecimiento a ese 66 aniversario de su natalicio, de las veces que estuvo aquí en Nicaragua y que lo referimos a continuación con este reportaje hecho desde Canal 13 sobre este valiente varón. Corre video. Por ahí dicen que más vale tener amigos que dinero, y aquí cabe muy bien. Este sinónimo de sinceridad, de humanismo, equidad, solidaridad y unidad llegó por primera vez a Nicaragua en 1998 y luego regresó en el 2007 para asistir a la toma de posesión de su amigo el presidente Daniel Ortega. Le entregó el símbolo de lucha de libertad para los venezolanos, una réplica de la espada de Simón Bolívar. Deme Nicaragua en que servirla y tendrá en mí un hijo y tendrá en Venezuela una hija, una hermana, una compañera, Daniel. Esta segunda visita de Chávez marcó un nuevo comienzo para Nicaragua. Me gusta este protocolo de Daniel. Es un tremendo maestro de ceremonia y además les decía yo ahorita que es pedagógico, cuánto hemos aprendido aquí esta mañana. Queda tan maravillado e identificado con la necesidad de los nicaragüenses que ese mismo año, exactamente el 19 de julio de 2007, regresa en su tercer visita para celebrar el 28 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Aquí está el pueblo apostado a la orilla de la semáforo y a la orilla.
2 años más tarde, el 29 de junio de 2009, vuelve a pisar tierra pinolera en respaldo a otro de sus amigos, el en ese entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, quien recibe un golpe de Estado. Coloca la primera piedra de lo que será la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, que se construye en el occidente de Nicaragua. En esta quinta visita, el 15 de abril del año 2010, derrochando socialismo y solidaridad, firma varios convenios de cooperación en materia de salud, educación y alimentación. ¿Qué otra cosa es el pregón de Cristo, de la igualdad, de multiplicar los panes para que todos podamos alimentarnos? ¿Qué otra cosa es el mandato de Cristo, sino el socialismo? El presidente Chávez el 10 de enero del 2010 ya no era un visitante para Nicaragua, era otro pinolero que por padres tenía a Bolívar y a Sandino. ¡Vivan los niños! Que Dios me los bendiga a todos, me los cuide. Hugo Chávez acompaña en el acto de ratificación en su cargo al presidente Ortega. Siempre prestó oídos al divino tesoro, la juventud. ¿Cómo están ustedes? Chávez conoció mucho de Nicaragua y Nicaragua de Chávez. Todos estos momentos que vivió en Nicaragua, el presidente Chávez se los llevó en su paso a la inmortalidad. El comandante de hombres, mujeres, de la juventud, de los niños, comandante de la solidaridad y el buen porvenir. Hasta siempre, comandante Hugo Chávez. Ana Castillo, lo que se vive. Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayudas te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda hacer el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Hoy vamos a salvar al mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. No pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Actívate. Chávez de corazón. Sí, yo quiero un mundo sin heridas. Yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. Tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Vamos a cambiar el mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. No pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Amigos televidentes de Detalles del Momento, gracias por continuar con nosotros. Volvemos a nuestra realidad virtual. En esta ocasión tenemos como invitado a Carlos Fonseca Terán para abordar lo que ayer representó mediáticamente la celebración virtual del 30 aniversario de la fundación del Foro de Sao Paulo. Carlos Fonseca Terán es la persona más adecuada para tocar este tema desde su cargo
de secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque conoce perfectamente el tema, sabe de la fundación, cómo ha logrado a lo largo de todo este tiempo, Carlos, fecundar el Foro de Sao Paulo a tantas entidades políticas partidariamente hablando, del surgimiento de ellas, de líderes que han llegado a la presidencia de las naciones latinoamericanas y otros contextos que han representado un esfuerzo político e ideológico para lograr concatenar pensamientos de izquierda, de una izquierda renovada que ve en su óptica, desde su lente, un desarrollo tan necesario para toda América Latina. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Buenos días, Absalón. Muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, el tema del Foro de Sao Paulo es un tema muy interesante, es un fenómeno que es digno de estudio, pues incluso pues, por politólogos. El surgimiento del Foro de Sao Paulo fue un fenómeno, por decirlo así, inusual, dado que el foro surge como un espacio de la izquierda latinoamericana para poder tener mecanismos de articulación, de comunicación interna, de definición de acciones en común, pero en un momento en el que a nivel mundial se pensaba que los ideales del socialismo, los ideales de los modelos alternativos al capitalismo habían fracasado para siempre con el derrumbe de la Unión Soviética, que era la superpotencia socialista en aquella época. Se pensó que ya la izquierda no tenía razón de ser. En América Latina estábamos llenos de gobiernos neoliberales que respondían muy obedientemente a los intereses de las grandes corporaciones, de los organismos financieros internacionales, del imperialismo norteamericano. Entonces se da la fundación del Foro de Sao Paulo en el peor momento de la historia para la izquierda a nivel mundial, en 1990. De manera pues que este fue un hecho muy significativo y baste mencionar el hecho de que en el momento en que se funda el Foro de Sao Paulo, solamente hay un partido del foro. Actualmente el Foro de Sao Paulo tiene 111 partidos. En el momento de su fundación eran mucho menos partidos, entre ellos el Frente Sandinista, el Partido Comunista de Cuba, el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Pero de los partidos, y otros partidos, pero de los partidos del Foro de Sao Paulo, de la totalidad de partidos que integran el Foro de Sao Paulo, solamente había un partido en el poder cuando se funda el Foro de Sao Paulo, que es el Partido Comunista de Cuba. Y llega un momento en el cual los partidos del Foro de Sao Paulo llegan a gobernar, incluso de manera simultánea, en 13 países. Es decir, de un país pasamos a 13 países donde gobernaron partidos del Foro de Sao Paulo. 22 presidentes surgieron del Foro de Sao Paulo. Actualmente son 7 los países donde gobiernan partidos del Foro de Sao Paulo. Hay algunos datos que no dejan de tener relevancia. Por ejemplo, el hecho de que Managua es una de las 2 ciudades, junto con México, que tiene el récord en la cantidad de encuentros que ha realizado el Foro de Sao Paulo, que se reúne una vez al año, aunque su dirección, que es el grupo de trabajo al cual pertenece, siempre ha pertenecido el Frente Sandinista como partido fundador que es,
se reúne 4 veces al año. Pero bueno, la trascendencia, la importancia que tiene el Foro de Sao Paulo es la de ser el espacio a nivel mundial más activo de partidos de izquierda que se reúnen, que se coordinan, que se ponen de acuerdo, que se comunican entre sí, que debaten los temas fundamentales que son de interés para la lucha política en la cual se ven involucrados estos partidos, en este caso, como decía, los partidos de izquierda, que de nuestra óptica defienden los intereses de las clases populares. Ahora, Carlos, por lo que me estás describiendo, el Foro de Sao Paulo tiene sobre los hombros indudablemente logros importantísimos, porque me hablas que desde su nacimiento hasta esta parte ha sido una cosecha luego de una siembra, por supuesto, de menos a más, donde una gran cantidad de partidos políticos de izquierda accedieron al poder. Ahora bien, ¿qué logró el Foro de Sao Paulo en la transformación para Latinoamérica con estos partidos de izquierda que llegaron al poder? 22, según recuerdo lo que dijiste. Sí, bueno, todas las transformaciones sociales que se han dado en los países en los cuales ha gobernado el Foro han significado para nuestro continente, que es el continente más desigual del mundo, han significado altos índices de progreso social en términos de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad social, de espacios de poder para los sectores populares organizados, de transformaciones sociales profundas que han mejorado las condiciones de vida de millones y millones de latinoamericanos que de otra manera jamás hubieran podido salir de la pobreza. Quiero mencionarte cuáles son los países en los que el Foro de Sao Paulo ha gobernado. Bueno, está Cuba en primer lugar, por supuesto, ¿verdad? Está Venezuela, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, El Salvador, Uruguay, República Dominicana y Panamá. Bueno, y Chile también. Si incluimos a Chile, serían más bien entonces 14 los países donde ha gobernado el Foro de Sao Paulo y 24 los presidentes que han surgido del Foro de Sao Paulo. Pero bueno, te decía que se han dado en estos países grandes transformaciones sociales y quiero mencionar un hecho que también es significativo, que no puede dejar de ser mencionado cuando uno analiza la situación de la izquierda latinoamericana, porque hablar del Foro de Sao Paulo es hablar de la izquierda latinoamericana. Hay algunos de estos países en los que ha gobernado la izquierda, en los cuales ya no gobierna la izquierda. Estamos hablando de Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Uruguay. Ahora, de estos países donde gobernaba la izquierda y ya no gobierna la izquierda, estamos hablando de 8 países. Bueno, y si incluimos a Chile, estaríamos hablando de más países. Pero bueno, la verdad es que vamos a remitirnos a los que han sido gobiernos que no solamente pertenecen al Foro de Sao Paulo, sino que son gobiernos que se consideran de izquierda, que se consideran a sí mismos de izquierda, pues porque la verdad es que hay algunos países donde han gobernado partidos del Foro, República Dominicana, Panamá, Chile, esos 3 países en los que, a pesar de que han sido partidos del Foro que han gobernado, son gobiernos que ni siquiera a sí mismos se han considerado de izquierda. No estamos juzgándolo, no estamos diciendo de que han hecho algo incorrecto, sino que estamos hablando de una cuestión objetiva, ¿verdad?
Entonces te decía, pues, Moisés, que hay algunos países en los cuales los partidos del foro han perdido el gobierno y que han sido gobiernos de izquierda. Es decir, países en los que la izquierda ha perdido el gobierno. Pero de estos países, que son 8, serían 8, si hablamos de gobiernos de izquierda como tales, de estos 8 países, en 5 de los 8, la izquierda ha perdido el gobierno, no por elecciones, sino por golpes de Estado. Fíjate qué interesante. En 5 de los 8 países, es decir, estamos hablando de la mayor parte de países donde la izquierda ha perdido el gobierno, Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia, la izquierda perdió el gobierno por golpe de Estado. Y en el caso de Ecuador lo perdió de una manera increíble, ¿no? Fue, digamos, una estafa política lo que hubo en ese país. La gente vota por un proyecto y el tipo que representa en ese momento ese proyecto, el candidato a presidente, Lenín Moreno, lo que hace es todo lo contrario de aquello por lo que la gente votó, ¿verdad? Entonces también, digamos, es una situación totalmente anómala. O sea, no perdió la izquierda por elecciones, ganó las elecciones y sin embargo el propio presidente traicionó, pues digamos, lo que es el programa que la izquierda planteó y con el que ganó las elecciones la izquierda bajo el liderazgo de Correa en Ecuador. Ahora, ¿esto qué nos indica? Esto nos indica que la democracia solo es válida, la democracia solo es válida cuando responde a determinados intereses. Eso es así. La democracia es un instrumento para legitimar un poder de clase. Por lo tanto, cuando no sirve para determinados intereses, es apartada la democracia. En este caso, las fuerzas de derecha, que tienen un modelo de democracia, que es el de la democracia representativa, hacen a un lado esto, los principios de la democracia representativa, cuando ya no les sirve, por una razón que también es algo muy interesante como fenómeno político. Y es que la izquierda, de pronto, en América Latina, se volvió experta en ganar batallas políticas con las reglas del juego de su adversario, dado que las reglas del juego de la democracia representativa responden a los intereses de la derecha y de las clases históricamente dominantes, de las clases explotadoras. Está diseñado ese modelo democrático para que la derecha siempre gane. Sin embargo, eso no funcionó, dejó de funcionar y por tanto estamos hablando de un fracaso de la derecha. Es decir, estos golpes de Estado desde el punto de vista político son un fracaso de la derecha. Incluso hay países, por ejemplo, en el caso de Honduras. En el caso de Honduras, la izquierda, desde el punto de vista de su organización política, nunca fue más fuerte que después del golpe de Estado, contradictoriamente. Porque cuando estaba Zelaya en el gobierno, no había un partido fuerte de izquierda en Honduras, como sí lo hay, como sí se organizó a raíz del golpe de Estado que motivó una movilización popular y también motivó, digamos, la unificación de las diferentes expresiones organizadas de la izquierda del movimiento popular en ese país. Y eso es una realidad también que podés marcar en Argentina. Kirchner es vencida por Macri. Macri resulta un fracaso total y absoluto. Viene Fernández y recupera el poder. En Brasil se está dando igualmente el fenómeno de Lula. Viene creciendo Lula y está a las puertas de recuperar el poder tras todo lo que ha representado Bolsonaro en ese país. Pero esto implica, también no podemos dejar de mencionar el MAS en Bolivia, que están tratando de evadir el hecho de que se vayan a consumar las elecciones, las vienen postergando y postergando para poder consolidar el golpe de Estado y la democracia, debatirla. Pero lo interesante, Carlos, es que cuando uno transforma, también uno se transforma. Y la izquierda, frente a los retos en América Latina, considerando
el gran enemigo que tiene en el imperio norteamericano, porque el Foro de Sao Paulo es de alguna manera una piedra en el zapato de la Casa Blanca y de su política exterior. La izquierda tiene, decía Nicolás Maduro ayer celebrando el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo, que reinventarse. Sobre este particular, ¿qué tendrías que decir, Carlos? Sí, mira, es importante mencionar el caso de Argentina, donde efectivamente la izquierda llega al gobierno a partir de una fuerza política organizada muy heterogénea como es el peronismo, pero en cuyo seno se organizan estos sectores que se identifican desde el peronismo con posiciones de izquierda, que en este caso es la Cámpora, que es un agrupamiento político interno del peronismo, con el apoyo de partidos de izquierda aliados como el Partido Comunista, el Movimiento Evita, otras fuerzas que también se identifican como peronistas. En el caso del Partido Comunista no es peronista, pero es un partido aliado, pues, que apoya, debido a su contenido progresista, las políticas, pues, de los gobiernos que han habido en Argentina a partir del momento en que, o sea, los gobiernos del conocido como kirchnerismo, ¿verdad? También es importante el hecho de que recientemente, el año pasado, la izquierda haya llegado al gobierno en un país en el que no se había logrado esto, como es México. De manera que actualmente estamos hablando nosotros de 7 países en los cuales gobiernan partidos del Foro de Sao Paulo, de los cuales 5 se consideran gobiernos de izquierda: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina y México. Ahora, hay países donde, en algunos casos, ¿verdad? Bueno, yo te mencionaba que hay la mayor parte de países donde la izquierda ha perdido el gobierno. Esto ha sucedido como producto de golpes de Estado, pero hay otros en los cuales esto ha sucedido por elecciones. En el caso, por ejemplo, de Argentina, donde ya se recuperó, se perdió por elecciones, igual en El Salvador y en Uruguay. Ahora, cuando hablamos de la necesidad de la iniciativa que nos permita definir políticas que consoliden los procesos de cambio social en América Latina, desde nuestro punto de vista, aquí lo fundamental es que si los procesos de cambio social no se profundizan, esto se convierte en una debilidad. Se convierte en una debilidad para los gobiernos de izquierda. ¿Cómo se profundizan los procesos de cambio social? Creando cada vez mayores espacios de poder ejercido directamente por las clases populares, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Esto es lo que permite que se desarrolle la conciencia por parte de los sectores populares acerca de la defensa de sus intereses. Por ejemplo, una angustia que hay en la izquierda es que cuando la gente sale de la pobreza, dejan de apoyar, que los que salen de la pobreza dejan de apoyar a los partidos de izquierda porque los partidos de izquierda defienden a los pobres. Entonces, si yo ya no soy pobre, ya la izquierda no defiende mis intereses. Y que entonces pasan a votar los que salen de la pobreza gracias a las políticas de los gobiernos de izquierda, pasan a votar por la derecha. Ahora, para evitar que se dé este fenómeno, lo fundamental es lo que te estaba diciendo, es la creación de esos espacios de poder ejercidos por los sectores populares, porque a partir de ese momento se da la apropiación por parte de los sectores populares del proyecto de cambios sociales que les sigue favoreciendo, aunque ya haya dejado de ser pobre, porque implica la aplicación de estas políticas, implica también
la prosperidad económica para los que ya salieron de la pobreza, pero esto implica políticas de cambio social que vayan orientadas a un cambio de sistema, a un cambio estructural en la economía. Ahora, esto tiene que ver con algo que en algún momento dijo muy acertadamente el compañero Orlando Núñez, y es que nosotros, los gobiernos de izquierda, somos gobiernos de oposición al sistema. Es decir, pues somos los rebeldes en el poder, somos gobiernos que nos oponemos al sistema, que aún rige incluso en gran medida en muchos de nuestros países. En el caso nuestro hemos logrado avanzar más que otros países, pero todavía no podemos decir que hemos logrado, pues, digamos, ese cambio de sistema, que hayamos logrado, digamos, sustituir ya el capitalismo por el socialismo. Sí hemos avanzado mucho en esa dirección. Hemos avanzado mucho en los cambios estructurales. Y como te decía, más que en la mayoría de países donde ha gobernado la izquierda. Pero es un proceso muy complicado, un proceso muy prolongado además, ¿no? Ese cambio de sistema. Pero en la medida en que se crean espacios de poder en manos de los sectores populares, se avanza en función de ese cambio de sistema. Ahora, también hay que señalar la importancia en los procesos de, digamos, de ocupación de espacios institucionales de poder por parte de las fuerzas populares y de izquierda, progresistas, revolucionarias, el papel que ha jugado la lucha popular, porque no es cuestión tampoco, Moisés, de que solo es a través de las elecciones, pues, que los partidos de izquierda y del Foro de Sao Paulo han logrado llegar a los gobiernos. Ha sido necesario procesos de lucha popular. Pensemos en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, sin esa rebelión militar encabezada por Hugo Chávez, no se hubiera desarrollado esa fuerza organizada que logró luego llegar al poder a través de elecciones. En el caso de Argentina, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, hubo rebeliones populares que precedieron a la llegada de la izquierda al gobierno. Hubo derrocamiento de gobiernos neoliberales, producto de rebeliones populares. Es decir, hubo procesos de lucha popular que fueron indispensables para que la izquierda regresara, mejor dicho, para que la izquierda llegara al gobierno en esos países. Ahora, recordemos que en el año 2019, el año pasado, hubo procesos de rebelión popular en una cantidad de países en América Latina. Pues estamos hablando del Ecuador, estamos hablando de Chile, digamos los dos países más emblemáticos donde hubieron grandes rebeliones populares, pero también las hubo en Honduras, en Colombia, en Haití, de manera pues que estos procesos de lucha popular suelen ser el anticipo de procesos en los que los sectores populares logran ocupar espacios institucionales tan importantes como es tener los gobiernos, para poder entonces promover esas políticas que logren la reducción de la pobreza y la desigualdad social y la creación de esos espacios de poder para los sectores populares. Indudablemente, Carlos, la izquierda latinoamericana es antisistémica, pero también es creadora de modelos. Y creo que cuando hablamos aquí de creación de modelos es cuando surge la reacción imperial frente a una sociedad política de izquierda que ha logrado definitivamente desde el ejercicio presidencial lograr hacer importantes transformaciones en América Latina. Y este es un tema tan abundante que siempre nos quedamos en punto y seguido, Carlos. Pero te agradezco profundamente el que hayas aceptado nuestra invitación y adelante, porque los retos en el Foro de Sao Paulo todavía siguen hacia adelante. Creo que la izquierda nunca va a conocer el punto, siempre va a querer más para sus pueblos. Gracias, Carlos Fonseca Terán, y a usted, amigo televidente. Muchas gracias por esta oportunidad. Y a usted, amigo televidente, por su atención. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.